Muy buenas noches a todos. Quiero agradecerles por conectarse, ¿no? Para compartir un momento, para compartir una palabra de Dios. Y hoy quería compartir sobre la sanidad. Muchas veces, ¿no? No tenemos el conocimiento de que es la voluntad de Dios que nosotros seamos completamente sanos, ¿no? La voluntad de Dios, ¿no? Es que nosotros seamos sanos. Y dice en Éxodo 15:26, dice, yo soy tu sanador, ¿no? Y ese término sanador, ¿no? En hebreo es Rafa, Jehová Rafa, que significa médico o doctor. Muchas veces Dios nos ha sanado, ¿no? En algún momento de alguna enfermedad, o hemos visto que Dios ha sanado a algún familiar, ¿no? Pero tal vez en este momento no tenemos la fe de que Dios lo puede volver a hacer, ¿no? O pensamos tal vez que Dios ya nos sana, ¿no? Que la sanidad era para el tiempo de los discípulos de Jesús, ¿no? Que podemos pensar que la sanidad era para otro tiempo y no para este. Pero dice en Malaquías 3:6, dice, porque yo Jehová no cambio. Y también dice en otra palabra, en otro versículo, en otro capítulo, dice que en Él, en Dios, no hay mudanza ni sombra de variación, ¿no? En Dios no hay cambio y su voluntad para con nosotros no varía. Si Dios ha sanado, ¿no? En tiempos pasados, ¿no? Podemos tener la confianza de que Dios nos va a volver a sanar. La voluntad de Dios la podemos ver, ¿no? En la obra que Jesucristo hizo en la cruz, ¿no? Y vamos a Isaías 53:1, donde ahí nos habla, ¿no? de la obra de la cruz. Dice Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿no? Acá nos dice que Jesús en la cruz cargó sobre él todas nuestras enfermedades, ¿no? Jesús no cargó algunas enfermedades, él cargó todas las enfermedades, ¿no? Todas nuestras enfermedades, dice nuestros dolores. Y dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Jesús cargó sobre él nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, ¿no? Jesús fue molido en la cruz del Calvario por pecados, ¿no? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, ¿no? Y dice que Dios de tal manera amó al mundo y entregó a su Hijo unigénito para que el mundo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús por medio de la cruz, ¿no? Conquistó la vida eterna para nosotros, ¿no? Y se llevó todas nuestras rebeliones, nuestros pecados, ¿no? Se llevó todas las maldiciones, se llevó todas las enfermedades nuestras, se llevó nuestras iniquidades.
el castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿no? Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos sanos, que nosotros seamos libres del pecado. Dice la palabra que el pecado no se enseñoreará más de nosotros, sino que nuestros miembros, dice, serán instrumentos de justicia. Sabemos que la enfermedad no es parte, ¿no?, de la naturaleza de Dios, que la sanidad es parte de la naturaleza de Él. Sabemos que el ministerio de Jesús, ¿no?, en la tierra, Dios lo envió con un propósito de redimirnos, ¿no?, del pecado, redimirnos de todo lo malo que la humanidad había caído, ¿no? Y el ministerio de Jesús dice que Jesús predicaba, Él enseñaba, sanaba a los enfermos y echaba fuera demonios, ¿no? Y en Mateo 8:1 nos habla, ¿no?, de que Jesús, dice que Jesús descendía del monte y vino a él un leproso. Y dice que el leproso se postró delante de él, ¿no? Y acá podemos ver claramente la voluntad de Dios, que Dios quiere sanarnos, ¿no? Porque dice, el leproso vino, dice que se postró delante de Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús en ese momento extendió la mano, él lo tocó y le dijo, quiero, le dijo, sé limpio, ¿no? Y dice que en el instante el leproso fue sanado. Dice que al instante se le fue su lepra y al instante desapareció, ¿no?, esa lepra. Y ahí podemos ver que ocurrió un milagro de Dios, porque dice que al instante, ¿no?, se fue la lepra de él, ¿no? Y muchas veces tal vez Dios no opera un milagro en nosotros. Tal vez Dios nos sana, pero no a través de un milagro. Dios nos puede sanar, ¿no?, lo que es la sanidad, ¿no? La sanidad es paulatina, es progresiva. Dios comienza hoy el proceso de sanidad, ¿no?, en nuestra vida, y ese proceso puede llevar un año, puede llevar un mes, puede llevar una semana, ¿no? La sanidad es progresiva, pero en ese día Dios comienza la sanidad. Es como la higuera, cuando Jesús maldijo la higuera, en lo natural, ¿no?, seguía estando la higuera, en lo natural se veía lo mismo, pero dice que al otro día Jesús pasó con los discípulos y los discípulos le dijeron, mira maestro, la higuera se secó, ¿no? Y muchas veces en lo natural la enfermedad sigue estando, pero en el mundo espiritual eso ya se empezó a gestar, la sanidad ya empezó. Y dice que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que producirá todo aquello por cuanto fue enviada, ¿no? Y si Dios declaró sanidad sobre nosotros, ¿no?, si la boca de Dios, sabemos que esa palabra se va a cumplir, porque la palabra no vuelve a Dios vacía, sino que la palabra va a producir aquello por lo cuanto fue enviada. Y también podemos ver que hay ciertos obstáculos, ¿no?, para la sanidad. Uno de esos obstáculos, ¿no?, es, como hablamos, la ignorancia, ¿no?, el no conocer que Dios puede sanarnos, ¿no? Al no conocer la voluntad de Dios, ¿no?, al no conocer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, al no conocer que Él cargó sobre Él todas nuestras enfermedades, no así sea cualquier tipo de enfermedad, todas Jesús las llevó sobre Él. Dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Otro obstáculo, ¿no?, para la sanidad es la incredulidad, ¿no?, el no creer. Y la incredulidad es cuando
Dios ya obró en mi vida, ¿no? Y yo no puedo creerle a Dios por otro milagro hoy, ¿no? Que Dios va a obrar nuevamente. El pecado, la práctica, ¿no? Del pecado, el pecado continuo, también abre puertas, ¿no? a las enfermedades. Dice en el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, ¿no? Si nosotros estamos en un pecado continuo, algo, eso puede abrir, ¿no? puertas a las enfermedades. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es declararle ese pecado a Dios, es confesar ese pecado, ¿no? Y si nosotros confesamos nuestro pecado, dice la palabra que podemos alcanzar misericordia. Muchas veces cuando Jesús sanaba, cuando Él sanó a un paralítico, que dice que estaba en su lecho, ¿no? Jesús no le dijo, sé sano. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y dice que al instante fue sano, ¿no? Al instante se levantó de su lecho, ¿no? En esa palabra estaba operando, ¿no? el pecado, y eso bloqueaba la sanidad, ¿no? Pero Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y en el perdón de Dios de nuestros pecados muchas veces puede traer consigo la sanidad o el milagro, ¿no? que estamos necesitando. La falta de perdón también abre puerta a las enfermedades, ¿no? El tener una ofensa, el odio también abre una puerta a las enfermedades. No puede traer cualquier tipo de enfermedades, si sea opresiones, dolores en los huesos, no enfermedades, parálisis, todo tipo de enfermedades no puede traer. Por eso es importante perdonar. El perdón no es un sentimiento, uno muchas veces no siente de perdonar, pero el perdón es una decisión, ¿no? Yo tengo que tomar la decisión de perdonar, y cuando yo tomo la decisión de perdonar, Dios me va a dar la gracia para poder hacerlo. Dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No sabemos que no nos podemos acostar enojados porque el enemigo puede tomar ocasión de eso, ¿no? Y después viene la raíz de amargura, ¿no? Y cada vez se arraiga más y es mucho más difícil después, ¿no? Otro obstáculo para la sanidad es haber estado envuelto en alguna forma de ocultismo, ¿no? Así sea adivinación, la tabla o ouija, el horóscopo, la hechicería, la masonería, el yoga o la lectura de manos, ¿no? Sabemos que eso son formas de ocultismo, ¿no? Que muchas veces el enemigo los disfraza y le pone diferentes nombres, ¿no? Pero provienen del mismo espíritu. Una enfermedad puede, ¿no? Tener una influencia, ¿no? demoníaca, puede ser de forma directa, ¿no? o de forma indirecta. De forma indirecta sería, por ejemplo, cuando una persona come mucho, ¿no? pero detrás, incitando, hay un espíritu de gula, ¿no? de tal forma, ¿no? que incita a que la persona coma y así se enferma, ¿no? Eso sería de forma indirecta. Pero también puede ser de forma directa, cuando una persona tiene dolor, ¿no? Cuando hay un parálisis, así sea en las piernas o en el cuerpo, ¿no? Cualquier tipo de parálisis, cuando hay enfermedad o muerte. Pero también muchas veces las enfermedades, la raíz de las enfermedades no es todo espiritual, sino que muchas veces es por nuestros hábitos. Si una persona
come muchas cosas dulces, come mucho azúcar, ¿no? Se puede enfermar, ¿no?, de diabetes. O si una persona come mucha grasa, ¿no?, se puede enfermar, puede tener colesterol, ¿no? Bien, Dios sana, ¿no?, por muchos medios, ¿no? Dios tiene muchas formas, ¿no?, se podría decir, de sanarnos. Una de las formas, ¿no?, es la imposición de manos. En Marcos nos habla: el que en mí cree, dice la palabra, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No, esa es una forma donde toda persona que crea puede imponer las manos sobre un enfermo y Dios va a obrar, ¿no? Dios va a sanar a esas personas. Otra forma que Dios tiene es la palabra de Dios, ¿no? La palabra sabemos que es espíritu. Y cuando enviamos, ¿no?, una palabra de sanidad, ya sea a una persona, ¿no? Cuando nosotros enviamos una palabra de sanidad, Dios va a obrar, ¿no?, en esa palabra, conforme a esa palabra, y va a sanar esa persona. Y tenemos un ejemplo en Mateo 8:5. Vamos a Mateo 8:5. Dice Mateo 8:5, ¿no? Y acá nos habla cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Dice que cuando Jesús entró a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Dice que vino un centurión a él rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿No? Ahí podemos ver que la palabra tiene poder, y el siervo, el centurión, no tenía esa fe que cuando Jesús soltara esa palabra de sanidad, su siervo iba a sanar. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. No, muchas veces no importa la distancia, porque es la palabra de Dios. Cuando es suelta, no importa la distancia, Dios sana, Dios obra, ¿no?, a favor de esa persona, como en este ejemplo. Porque también, dice el versículo 9, yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace, ¿no? Y podemos ver que un principio, ¿no?, que tiene autoridad, no toda persona que está bajo autoridad. Y dice el versículo 10 que Jesús, al oír esto, se maravilló y dijo que aún ni en Israel había hallado tanta fe, ¿no?, como halló en el centurión. Y ahí podemos ver que Dios sana a través de la palabra. También otro ejemplo, la fe de la mujer cananea, donde habla que la mujer cananea dice que le decía: Señor,
ten misericordia de mí. Y ella le pedía un milagro para la hija porque estaba atormentada, ¿no?, por demonios. Y dice que cuando Jesús le dijo, oh mujer, le dijo, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieras. Y dice que al instante, su hija fue sana. Dios también sana por medios de objetos ungidos por mantos, ¿no? Cuando Dios unge un objeto, ¿no? Así sea un pañuelo o puede ser una ropa, ¿no? Cuando esa ropa es puesta sobre una persona enferma, ¿no? La unción de Dios, el poder de Dios toca a esa persona y es sana. También podemos ver cuando Dios dijo que los ancianos, dijo que unjan a los enfermos con aceite, ¿no? Ahí podemos ver la unción con aceite, es otra forma por la que Dios también sana. Otra forma son los dones del Espíritu, ¿no? La sanidad, los milagros y fe. Ya explicamos, ¿no?, que la sanidad no es progresiva, ¿no?, que la sanidad comienza en un momento, ¿no?, y lleva su tiempo, lleva su proceso, pero la sanidad de Dios, cuando la palabra es suelta, la sanidad de Dios ya comenzó, ¿no?, y puede llevar, ¿no?, un tiempo determinado. Pero también los milagros, ¿no? El milagro es instantáneo. Cuando se declara la palabra, el milagro no es en el momento. El milagro es instantáneo. También Dios obra por medio de la alabanza y la adoración, por medio de la Santa Cena y por la fe y oración de otros. Podemos ver también un milagro cuando trajeron a una persona, ¿no?, que estaba postrado, ¿no? Cuando lo trajeron, y dice que eran 4 amigos que llevaron a su amigo a Jesús para que él lo sanara, y no podían entrar al templo. Y dice que ellos rompieron el techo y entraron y descendieron donde estaba Jesús, ¿no? Y dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que al instante fue sanado, ¿no? Y ahí podemos ver cómo nosotros, por medio de la fe de otros, ¿no?, Dios puede sanar una persona. También los milagros, la sanidad, ¿no? Hay un capítulo donde habla que Jesús iba a sanar a la hija de Jairo, y dice que de repente una mujer que hacía 12 años, ¿no?, que padecía flujo de sangre, ¿no?, dice que se había gastado todo su dinero en médicos, en consulta, en todo, y dice que ella dijo, si tan solo tocare su manto, dice, seré sana. Y dice que la mujer tocó el manto de Jesús y dice que al instante fue sanada. Y dice que la virtud de Jesús, ¿no?, dice que salió, y Jesús se dio vuelta en ese momento y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, ¿cómo preguntaba quién lo había tocado si había una multitud detrás de él? Y dice que Jesús conoció qué virtud salió de él, ¿no? Y dice que ella se acercó y le dijo a Jesús, ¿no?, que ella había sido, ¿no? Y esa palabra me gusta mucho porque Jesús iba a sanar a la hija de Jairo, pero de repente, ¿no?,
La mujer del flujo de sangre arrebató su milagro, ¿no? Y dice la palabra de Dios que los violentos arrebatan el reino de los cielos. También, ¿no? Podemos ver que cuando una persona no recibe la sanidad, recibe un milagro, ¿no? La sanidad muchas veces se pierde, ¿no? Muchas veces se pierde el milagro, ya puede ser porque no conocemos sobre la palabra de Dios, ¿no? Porque no tenemos a veces un fundamento, ¿no? en la palabra. Muchas veces después del milagro no vienen ataques, no con los mismos síntomas de las enfermedades que Dios ya nos sanó. No vienen síntomas, vienen pensamientos de que no está sano, no viene aquello que la persona sentía, ¿no? en el cuerpo cuando estaba enfermo. Entonces, cuando nosotros no declaramos, ¿no?, la sangre de Jesús, no nos cubrimos y tenemos el escudo de la fe, cuando nosotros no tenemos el escudo de la fe, muchas veces el enemigo tira dardos, ¿no? Tira pensamientos para que nosotros, si los creemos, ¿no?, podamos perder el milagro, la sanidad que Dios ya nos dio. Por eso debemos resistir firmes en la fe, ¿no?, y en la confesión. Si Dios ya nos sanó, nosotros tenemos que, aunque tengamos pensamientos o vengan síntomas, declarar que por sus llagas estamos sanos, ¿no?, y no movernos de esa palabra. También se puede perder la sanidad, ¿no?, cuando volvemos a cometer de continuo, ¿no?, y volvemos a la práctica de un pecado. Jesús en una oportunidad le dijo a una mujer, le dijo: tus pecados te son perdonados. Le dijo: vete y no peques más para que no te venga cosa peor. Bien, y quería compartir la última palabra que se encuentra en Marcos 9:16. Y acá podemos ver, ¿no?, un ejemplo, ¿no?, de donde Jesús, ¿no?, liberó a una persona. Y dice en Marcos 9:16, dice que los discípulos, dice que los escribas, dice, disputaban entre ellos, ¿no?, con la gente. Y dice que fueron a saludar a Jesús, y Jesús les preguntó a los discípulos, dijo: ¿qué disputáis con ellos? Y les respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron, ¿no? Y el versículo 19 dice: y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, le dijo Jesús. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús le preguntó al padre
¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, ¿no? Versículo 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, le preguntó. Le dijo, si puedes hacer algo. No, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible, ¿no? Jesús no le dijo algunas cosas. Si puedes creer, al que cree algunas cosas le son posibles. Jesús les dijo todas. Y quiero decirte que no hay enfermedad, no, que Dios no pueda sanar. Dice que este muchacho dice que desde niño padecía la enfermedad, ¿no? Y en otra palabra, Jesús se acerca al paralítico que estaba en el pozo de Betesda, y dice que él se acerca y le pregunta, le dijo, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿No? Y le dijo 38 años, ¿no? Y hacía 38 años que estaba paralítico. Y Jesús lo sanó. Y no importa el tiempo que lleves con la enfermedad, no, Dios te va a sanar. No importa el tiempo, sino que es la fe que tenga en Dios, ¿no? Dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y dice el versículo 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y podemos ver, ¿no?, la importancia que tiene, ¿no?, la oración y el ayuno, y cómo está ligado, ¿no?, con la liberación, ¿no? Bien, quiero orar, ¿no?, por aquellas personas, ¿no?, que estén enfermas, aquellas personas, ¿no?, que tengan algún dolor, ¿no? O si conocemos, ¿no?, si tenemos un amigo que está enfermo, si tenemos familiares, ¿no?, que están enfermos, o si nosotros mismos, ¿no?, tenemos algún tipo de enfermedad, ¿no? Dice la palabra de Dios que Jesús cargó sobre él nuestras enfermedades, ¿no? Que dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿no? Y Dios no quiere que nosotros estemos enfermos, sino que su voluntad es sanarnos. Dice su palabra, yo soy Jehová tu sanador, no Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador, ¿no? Y que podamos pedirle a Dios, ¿no?, esta noche. Dios conoce la situación de cada uno, ¿no?, que en esta noche podamos pedirle a Dios, que podamos entregarle a Dios la enfermedad, porque Él a cambio nos va a dar su sanidad, ¿no? A cambio Dios nos va a dar su milagro, ¿no?
No importa el tiempo que pueda llevar, ¿no? con esa enfermedad, no importa la enfermedad, no hay registro en la palabra que diga que Jesús no pudo sanar a una persona porque esa enfermedad en él estaba mucho tiempo, no hay registro de que Dios no pueda sanar una enfermedad porque sea una enfermedad muy difícil, ¿no? Muy complicada. Dice que Jesús llevó todas nuestras enfermedades, ¿no? Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, alumbre, Señor, en este día nuestro entendimiento. Señor, que tu palabra, Señor, pueda disipar, Señor, toda duda. Que tu palabra, Señor, pueda disipar, Señor, toda tiniebla, Señor, en los pensamientos. En el nombre de Jesús, Señor, le ordenamos, Señor, en el nombre de Jesús, a toda enfermedad ahora, Señor, toda persona que está viendo, Señor, toda persona, aunque tenga una petición por la familia, por los familiares, en el nombre de Jesús, le ordenamos, Señor, a toda enfermedad ahora que se desprenda, Señor, en el nombre de Jesús, de las personas, Señor, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se desprende, Señor, de los cuerpos. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que por tus llagas, Señor, somos sanos, por tus llagas fuimos curados. En el nombre de Jesús, todo cáncer, Señor, en el nombre de Jesús se va de los cuerpos. En el nombre de Jesús, todo quiste, Señor, toda enfermedad en el sistema respiratorio, toda enfermedad, Señor, en el sistema digestivo, en el nombre de Jesús se va, Señor, de los cuerpos. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Aún, Señor, todo parálisis, todo dolor, Señor, todo reuma, Señor, en el nombre de Jesús, toda artrosis, Señor, en el nombre de Jesús, se va y se desprende, Señor, aún toda enfermedad en los huesos, Señor, toda osteoporosis, en el nombre de Jesús, Señor, se va de los cuerpos, aún toda enfermedad, Señor, en el sistema nervioso, declaramos sanidad. Toda enfermedad, Señor, en los huesos, toda enfermedad, Señor, en los pies, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. Todo espina, Señor, calcárea, en el nombre de Jesús declaro sanidad por la palabra, Señor, en este momento. Toda persona que está enferma, Señor, en el nombre de Jesús enviamos tu palabra y declaramos, Señor, que por tus llagas están sanos, por tus llagas están curados, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, ¿no? Porque Dios es bueno, porque Dios siempre llega a tiempo, ¿no? Con una palabra para bendecirnos. Damos gracias, ¿no? A Dios que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Para que nosotros podamos tener una nueva vida, para que podamos no recibir la sanidad, ¿no? Espero que esta palabra te haya sido de bendición y que si Dios, no porque no veamos ahora un milagro que haya sido instantáneo, no significa que Dios no te haya sanado, ¿no? Dios te puede sanar hoy, ¿no? Y comenzar, ¿no? Ese proceso de sanidad que es progresivo, que cada día vamos a estar, ¿no? Mejor. Espero que haya sido de bendición para todos. Muchas gracias por compartir este momento, por conectarte y que Dios te bendiga en esta noche. Los esperamos
mañana, ¿no? En la reunión de las 7:30. Dios los bendiga.